Seguro que aunque seáis de esos que no se preocupan mucho por este tema, os habéis preguntado eso de, oye, mi podcast, ¿por qué no crece? Y hoy, aprovechando que un oyente, y un amigo, que narices, me ha preguntado esto exactamente, quiero intentar ayudarle analizando un poquito su caso para demostraros por qué muchas veces tenemos algo delante y no lo vemos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Yo soy Jorge Marín, desde EOB Productora, y quiero daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast donde diariamente traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Hace unas cuantas semanas me escribió mi gran amigo Antonio Poveda, el diseñador de la carátula y el branding, por así decirlo, de este Metapodcast diario, y también me ha ayudado en muchos otros proyectos, y también es podcaster, si es que también hace de todo como muchos creadores de podcast. Y me escribió un mensaje de WhatsApp que decía, tengo que pasarte los datos de mi podcast y me dices si te parecen ok o son pocos. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo, Poveda? También te digo que quiero seguir grabando cuando pueda. Y yo, esto ya me aclara un poquito más. Cuando me escribió, decía, pues mira, tengo 23 episodios, 35.000 descargas según Spotify y 2.200 suscriptores entre las diferentes plataformas. El 90% de estas descargas el 90% de estos episodios supera las 1.100 descargas por episodio o escucha. Y yo le dije, a ver, Antonio, Poveda, esto necesita una asesoría y un análisis un poco en profundidad. No es que le haya hecho una asesoría ni un análisis, pero le prometí grabar este episodio que estáis escuchando ahora mismo. Y otra cosa que me ha gustado mucho de su podcast es que ha creado una web del propio proyecto donde ofrece estos datos todavía más detallados, no solamente para que los vea yo, que también, sino imagino que para que lo vean posibles patrocinadores. Así que podéis entrar en apovedam.com/ pero cómo se te ocurre para descubrir la web que os voy a leer ahora mismo. ¿Qué nos ofrece? Reproducciones totales, 32.165. Suscriptores, 2.186. Target, de 23 a 59 años. Tasa de finalización, 88.75%. De género masculino, en el 48% de las descargas. De género femenino, el 49% de las descargas. Ojo, no sé si habrá actualizado estos datos, imagino que los puso en su día, porque más o menos se corresponde con lo que me comentó él, pero me parece un ejercicio muy acertado en esta web, porque aquí tenemos los enlaces a todas las plataformas donde está disponible este podcast. También hay un enlace por ahí afiliado a una plataforma que no voy a mencionar, porque si queréis la visitáis en esta web que os he dicho. Pero a lo que iba, nos ofrece todos los datos, digamos, de estadísticas de su podcast, pues bien actualizadas, ¿no? Bien presentes, ¿no? Para que sepamos qué nos vamos a encontrar. Y además podemos escuchar su podcast aquí con un tráiler que ha colgado en Apple Podcast y el acceso a las 4 temporadas de su podcast con un reproductor a cada uno de los episodios. Y esto es lo que yo le comentaba. Le dije, a ver, voy a explicarme mucho más y mucho mejor en el episodio que te grabe, que es el que estáis escuchando a día de hoy. Hoy quiero hablaros de un podcast que nos va a hacer reflexionar. Su nombre es Escucha Migrante, un espacio donde la inmigración no se cuenta solo desde los datos, sino desde las voces de quienes la han vivido, estudiado o representado en el arte. Se trata de una forma distinta de entender la diversidad y la memoria, y podéis buscarlo en las principales plataformas de podcast, en yosoyelotro.org y por supuesto en las notas de este episodio. Lo que veo aquí que podrías mejorar en tu caso es que publicas al menos la última temporada de tu podcast, toda de golpe. Veo aquí que todos los episodios salieron, los 2 últimos episodios salieron el mismo día, el 16 de julio. Los episodios anteriores salieron uno el 15 de marzo y otro el 20 de marzo. Y otro el 15 de enero y el 15 de enero. O sea, como que publica muy seguido, muy de golpe, varios episodios. En enero 2, en marzo 2, en julio otros 2. Y está bien que quiera seguir manteniendo la periodicidad de grabación genital, como la llama él, de publicar cuando a ti te venga bien y de, pues cuando te apetece.
Pero claro, esto para ganar audiencia, que a lo mejor lo más aconsejable, en el caso de Antonio Poveda, en el caso de Pero ¿cómo se te ocurre?, sería planificar un poquito mejor la periodicidad y la planificación, el calendario, por así decirlo, de publicación de este podcast. Que tú dices, bueno, son episodios cortitos, los hago cuando pueda, pero fijaos la diferencia, simplemente la pequeña diferencia entre publicar cada 3 meses, cada 3 meses 2 episodios de golpe, a reservarse cada uno de estos episodios y publicar uno al mes. Que tampoco es que sea mucha diferencia, pero por lo menos acostumbras al oyente a que cada día uno tiene un nuevo episodio. Claro, eso te sirve a ti también para planificarte, tanto mentalmente como productivamente, para saber que tienes que focalizar tus esfuerzos en grabar 6 o 12 capítulos. Tú fíjate que dices, esta semana me voy a poner a conciencia aquí para preparar 12 capítulos. O para guionizar, o para grabar, o para lo que sea, 12 capítulos. Y esos 12 capítulos me van a servir a mí para publicar durante un año entero. Fijaos la diferencia que un oyente se encuentre con esto que está viendo a día de hoy, de 2 episodios en julio, 2 episodios en marzo y 2 episodios en enero, del 2024 hablo, con un episodio al mes. Pues eso ya, aunque no hubiera publicado desde julio, como es el caso, pero si ve que publica una vez al mes, pues ya sabe que cuando Antonio Poveda vuelva, pero ¿cómo se te ocurre?, volverá a publicar una vez al mes, porque es más o menos su periodicidad. Pero claro, si aquí ve que publica cada 2 meses y que publica 2 de golpe, se queda como, pero aquí no publica nunca, y cuando publica 2 de golpe. Entonces es una estrategia un poco que desubicas un poco al oyente. Que luego, ojo, vamos a analizar otra temporada. Venga, ya que las tenemos aquí a mano. La anterior temporada fue el 14 de junio, bien, el 10 de mayo, un mes de diferencia, el 9 de mayo, hubo solamente un día de diferencia entre 2 capítulos, el 19 de abril, el 11 de abril, otra vez, 2 veces, 2 capítulos en un mes, casi en la misma semana. Luego el 30 de marzo, el 28 de marzo, vuelve a hacer la misma jugada, ¿no? Son 6 capítulos, pero publica un poco como a contrapié, ¿no? 1 en junio, 2 en mayo, 2 en abril, 2 en marzo. Claro, aquí el principal consejo que le daría es, planifícate y aunque grabes todos los episodios de golpe, pero públicalos de una manera un poquito más que al oyente le sepa, aprenda, por así decirlo, cuál es tu cadencia, cuál es tu periodicidad, porque ahora mismo la periodicidad que tienes, que como bien dices tú, pues es un poquito genital. A lo mejor esto ayudaría a que tus oyentes te descubrieran un poquito más, o al menos cuando te descubran sepan cuándo te van a volver a escuchar. Claro, este es el primer consejo que le daría yo. O hay que decir que pues se pueden implementar muchas más estrategias, pero esto es lo que le decía él, ¿no? Que pues a lo mejor habría que analizar un poquito más las estadísticas de su podcast, habría que hacerle una asesoría un poquito más para ver cómo graba o de qué manera mejorar su productividad, o sentarse con él. A ver, Antonio, por favor, céntrate, vamos a coger un calendario, vamos a analizar cuándo es el mejor día para que publiques, aunque sea una vez al mes, pero cuál es el mejor día que a ti te viene bien y que puedes acostumbrar a los oyentes a que cada día 1 o 10 o 15 o el que sea se encuentren un nuevo capítulo, porque lo que estás haciendo es marearlos. Y realmente estas 35.000 o 30 y ¿cuánto eran? 32.000 escuchas me parecen muchas para un podcast, digamos, que juega tan a contrapié, ¿no? Que va tan como, ahora 6 capítulos en los 6 primeros meses del año, 6 capítulos, pero cada 2 meses, y vale, lo finalizan muchos porque es un contenido muy interesante, es muy recomendable. De hecho, yo aquí lo he recomendado en algún lunes podcastero. Además, son episodios cortitos de 10 minutitos, algo así, ¿no? 7 minutos, 8 minutos, 7 minutos, 6, nada, no llega ni a los 10 minutos. Se escucha muy rápido, entonces, a lo mejor con una periodicidad mucho más marcada, con una producción un poquito más exigente, podrías generar más contenido y podrías, digamos, generar ese hype, ese ansia, ese FOMO en los oyentes para que estén pendientes de tu podcast y te escuchen, ¿no? Y se suscriban y poco a poco las escuchas vayan creciendo. Ya digo, a mí me parecen números, teniendo en cuenta cómo lo publicas
y esa cadencia inexistente, me parecen muchas escuchas. La verdad que, oye, mi enhorabuena desde aquí porque has hecho un buen trabajo. Lógicamente, como todo, se puede mejorar, al igual que se puede mejorar este podcast. Pero bueno, espero que esto os sirva de ejemplo para analizar un poquito a ver qué errores, por así decirlo, o qué cosas podría mejorar, no voy a llamar errores, pero bueno, qué cosas podría mejorar de mi podcast para aumentar las descargas. A lo mejor puedo aprovechar un poquito más mi contenido, a lo mejor puedo publicar de alguna otra manera, a lo mejor me falta una plataforma donde me pueden descubrir muchas personas, o X estrategia para difundir mi podcast en, no sé, en redes sociales, en newsletter, en fin, cada podcast es un mundo y en este caso os estoy hablando de Pero ¿cómo se te ocurre? El podcast de Antonio Poveda, que cuenta ya con 4 temporadas que podéis escuchar en vuestra plataforma de podcast favorita. Os voy a dejar 2 enlaces en las notas de este episodio, uno al patrocinador de esta entrega, que es Escucha Migrante, y también a Pero ¿cómo se te ocurre? El podcast de Antonio Poveda. Y además de las notas del episodio, pues hombre, también están en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también podéis encontrar todos los episodios anteriores, las formas de acceder a la comunidad de Telegram, las redes sociales donde estoy presente yo o EOB Productora y en definitiva este Metapodcast, y también las formas de apoyar e incluso patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.